Y esta es la famosa piscina que me estabas diciendo. Piscinas. Esta esquina, hace muchos años, Sí. violaron a una niña, una menor de edad. Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, me presento, yo soy Yonix y hoy les traigo otro video a petición de uno de ustedes que me comentó que viniera a visitar el barrio de Los Pinos. Y yo dije, bueno, es un barrio que no conozco, es un barrio que verdaderamente debe tener su historia y vine para acá. Tengo aquí a un guía, hola, que me va a ayudar a hacer el video porque obviamente no sé nada. Entonces me informé, busqué información y van a conocer mucho de este barrio, de esta zona de La Habana. Así que acomódense, disfruten del video y no los demoro más. Venga, Saint. Los Pinos es una localidad perteneciente al municipio Arroyo Naranjo, provincia de la ciudad de La Habana. El señor Royal Sylvester Ferguson, que llegó a La Habana en 1837 como ingeniero en la explotación ferroviaria, consideró a Los Pinos como una zona estratégica para la creación de fincas de recreo y descanso para la clase alta de la época. En dicha época, Los Pinos comprendía la finca Morales, comprada por Antonio Espino, la Talanquera de Cuervo, comprada por Fabián Cuervo, la Pastora de Francisco García Celis y la finca Bella de José Pastora. Lindaba con las tierras de la entidad Barón Duarte, que posteriormente urbanizaron los repartos El Sevillano, Sevillanito, Altura del Sevillano y Ampliación del Sevillano. La sucesiva compra de propiedades colindantes por una compañía estadounidense le permitió crear un manifundio, parcelar las tierras y en otros casos mantenerlas en berbecho. Este es el río del Sevillano. Acá mi amigo Sadiel está diciendo que es uno de los lugares más emblemáticos de este lugar. Emblemático. Emblemático, claro, No, pero significativo. mira, en serio, en este río, aparte de que todas las personas religiosas de aquí del barrio vienen a soltar sus desechos religiosos, sí. aquí la gente solía antes pescar mucho claria y pescaban tremendo, bueno, grandes. Bueno, Porque recuerda en que todos los ríos ahora mismo debe haber claria. Mi padrino, que era vecino mío. Bueno, ahora estamos en el parque del Sevillano, ¿no? Ampliación del Sevillano. Forma parte de ampliación del Sevillano, que obviamente es de acá del barrio Los Pinos. Este parque, yo me acuerdo, no sé cuántos años lleva, ¿eh? Sí. Y entonces por aquí queda una primaria, ser maestra. Ajá. Todas las primarias que quedan por aquí, cada vez que los niños terminan de la escuela y eso venían para Los abajo, trajeron. en mis tiempos, ¿ves? Exactamente. Veníamos para abajo. Los traían por. Y bueno, ya de este parque queda... Sí, está, el viejo como pueden esqueleto ver, del parque. como pueden ver está cerrado, no se puede pasar. Y allá enfrente está la típica bodega del Sevillano. Y al lado, eso era como algo donde vendían cosas por la libre. Sí. Esa puertecita que se ve al lado. Sí. Pero bueno, ya eso todo se derrumbó. Acabamos ahora de llegar al estadio de Los Pinos, que acá el compañero va a hacerle unas cuantas anécdotas de este lugar que es importante destacar en este video. En esta cuadra de acá, donde comienza el muro, Sí. hasta donde termina allá, que son como 2 cuadras, el tramo. Ajá. Por la noche no hay luz. Sí. Bueno, aquí en muchos lugares por la noche no hay luz. No, obvio. Pero bueno, en esta cuadra en general no hay luz. Ni Sí. de las casas ni nada, porque no tiene muchas casas alrededor. Entonces es muy oscuro. Y por aquí suelen asaltar. O sea, que el fluido eléctrico ahí en Y esa yo parte tengo, no papá, fit doing. 20 años, sabrá Dios, ¿sabes? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo eso no tiene luz ahí? Porque Vamos a acercarnos un poco al estadio para grabárselos con era detalles. grava, papá. Eso solía tener barandas, ¿sabes? A los lados, Sí. en todas partes, hasta para subir así por las escaleras. Y ya no quedan barandas prácticamente. Y esta es la famosa piscina que me Hay estabas 3 diciendo. piscinas. Esta era la de, bueno, no sé cómo, qué termino con esta, pero esta Sí. es como la de normal. Y aquella ya era la olímpica. Pava, esta piscina, yo recuerdo yo era pequeño. No sé si era porque cuando era pequeño, ¿sabes? Sí. Lo veía enorme. Pero papá era muy honda la playa. Bueno, imagínate tú el perro calorzazo que hace ahora y esta piscina seca. Era muy honda la de allá. Vamos Y a ver la entonces otra tenía ahora. como un trampolín grandísimo. Pero Sí. se cayó, no sé si lo habrán tumbado, I don't know. Pero ve, eso que ahora es tierrita aquí, que tiene como una orillita igual, Sí. era la piscina. A ver, esto tiene pinta de ser como las bañeras de las piscinas o algo Sí, así, a ¿no? ver, yo ya desde que tengo uso de razón que empecé a venir aquí ya esto Sí. estaba así, mira, tal cual como lo ves todo Sí. desbaratado. Pero supongo que eran las duchas. Ahora te decía que esta parte me resultaba muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando caminas por aquí, recuerdo, esto era hace mucho tiempo, papá, Sí. te estoy hablando cuando era un niño. Bueno, todavía soy pequeño joven. ¿Y qué es esto? ¿Un Tiene- pasadizo a dónde? No, papá, es que aquí adentro, es increíble, aquí adentro estaba el tanque que le daba el agua a las duchas. Y ya está sellado, claro, totalmente. ya eso está sellado, pero antes, cuando era más pequeño, Sí. eso ahí estaba abierto y era una cocina tremenda, o sea, era agua. Sí. Estaba el tanque y agua.
parte de la línea, Sí. por lo menos, no sé, es que yo también, mi generación, vení mucho acá a jugar porque esta parte de aquí de la línea, ves que las partes de abajo, las que Sí. aguantan las vigas, son de madera, porque está como elevado, porque Sí, ahora abajo se pasa lo el río, podemos ¿ves? Está elevado. Y nosotros veníamos aquí y yo me acuerdo que echábamos competencia de ver quién que es súper peligroso, ¿eh? Sí. Pero bueno, lo hacíamos. No, verdaderamente está súper peligroso. Y supongamos, bueno, supongamos no, es un hecho que por ahí pasa trenes y esas vigas son de madera cuando tienen que ser de metal o algo así. A ver, hace muchos años por ahí no pasa el tren. Antes, Bueno. Esas estaban más, ¿sabes? Era más nuevas. No, bueno, pues ustedes están bien locos porque jugar ahí de niño ahí te puede ir encantar la vida del río para abajo. Miren las enormes vistas que hay desde aquí. Verdaderamente, si el río estuviera limpio, Esta finca, yo me diera un supe chapuzón. de quién era. Entonces aquí se metían la gente como a buscar los niños, ¿no? Sí, A buscar planitos y siempre salían corriendo porque decían que había un guajiro. porque salía un machete. Un machete típico, ¿sabes? En la esquina, en la entrada, porque esta es lo que vendría siendo Sí. la entrada oficial, hay como una, se dice taja. Ajá. Hay una taja que tenía antes un escrito que ya eso ahora mismo está tan deteriorado que no se debe ver. Pero que es como Pero darle un epitafio o algo así. No, exacto, porque lo que pasó ahí fue que en esta esquina hace muchos años Sí. violaron a una niña de menor de edad Sí. y la mataron en ese lugar. Entonces en esa esquina fue donde le hicieron como el monumento, ¿sabes? No se ve nada, pero era ahí. Ahí fue donde hicieron como el entierro, ¿no? Paraderito, y aquí es Miraflores y Los Pinos, ¿eh? Lo que Sí. nos divide son metros. Es brincar la línea y estás en el otro municipio. Y entonces, esto es muy conocido esta parte, es como si fuera un solo barrio. Sí. Al final son dos, pero Los Pinos, tú dices Los Pinos, dicen Miraflores, ¿sabes? Prácticamente Claro. están pegados. Y bueno, y adelante está el paraderito el tren de Miraflores viejo, porque hay Miraflores viejos y Miraflores nuevos. El viejo es más Ujú. conocido, lógicamente. Más adelante hay un puente de hierro y eso que vamos a ir grabando. El primer tren de Cuba que transitaba desde La Habana hasta Bejucal, inaugurado en 1837, atravesaba la barriada donde existía una pequeña estación. Estaba situada a continuación de la Vibra en el barrio de Arroyo Naranjo, a 15 minutos de La Habana, a través del tren eléctrico del Ferrocarril del Oeste. Mira, para la gente que son aquí del centro de Los Pinos, ahora voy a comerme un sándwich de la cafetería ¿de qué? De Lucía, papá. De Lucía, que me están informando aquí que es una de las cafeterías más antiguas que hay aquí en Los Pinos. Papá, sí, antes eran como Mira. triangulares, ¿eh? Abre la servilleta. Era como el pan grandísimo y te lo picaban como en dos triángulos, pero hoy día todo es más triste. No, claro. Y 35 El pan pesos. se ha entristecido, ¿viste? Cabe resaltar que Los Pinos tienen su parte residencial, ¿verdad? Claro, papá. Y todo lo que te enseñé ampliación de sevillano. Todo eso era residencial. Y esta casa que es todo sueño de ¿cómo se le dice a la gente de Los Pinos? Los pinenses. Eso es una casa normal. Porque te digo que esta casa siempre le gusta a todo el mundo, papá, por el jardín, el patio, está enorme, ¿sabes? Sí, se ve bastante grande. Voy a grabársela un poco más de Esta cerca. casa es que esa sería mi casa. Las fiestas en este patio, papá. Tipo, te arroya, muy. Si compra aluminio, si compra aluminio, compra aluminio. Si compra aluminio, Ahora vamos a subir este puente. ¿Este puente tiene alguna historia o algo así? Este puente. Ah, por allá por San Miguel también hay un puente de hierro. ¿Sabes? Entre Miraflores y Los Pinos. Ah, sí, que me estabas contando que Miraflores y que Los Abajo, Pinos. abajo, por donde pasa la línea de tren, ¿me entiendes? Que son unas- Y buena altura tiene el puente. De hecho, ahora voy a grabarles las vistas que se ven desde el puente. Sí, sí, no va a ser que se me caiga el teléfono en la grabadera. No, tranquilo. Aquí ven una de las iglesias, una de las diferentes iglesias que tienen Los Pinos. Bueno, la más conocida, prácticamente. Estamos ahora aquí en la avenida de Los Pinos. Este, como dice Sadiel, es el paraderito del tren, ¿verdad?
Mira, en esa casita que ves ahí, Sí. que está muy fotogénica, yo he hecho muchas fotos aquí, ahí se filmaron las primeras escenas de la película de Julie, Sí. la película de Carlos Acosta, porque él era de aquí de Los Pinos, era de para arriba por Vieja Linda. Sí. Pero esta parte aquí es súper conocida, está llegando a la avenida de Los Pinos. Somos Howler. Déjenme decirles que este video es más visual que otra cosa porque saben, yo no conozco absolutamente nada del barrio, él es el que me está ayudando a construir este video. Así que disfruten de las vistas, comenten por ahí abajo todas las gentes que conocen estos andares. Así que a lo mejor se nos fue a algún lugar o algún día. Exactamente. Que ahora no sé, parece que vamos a hacer una casa o algo. Era antes, bueno, el nombre no me lo sé oficial, pero eso le decían la Blancanieves. Ajá. Y ahí era donde le daban comida a los viejitos, ¿sabes? La gente. Sí, a los necesitados, Exacto. Estamos en la avenida de Los Pinos, aquí en la esquina es ya la calzada de Perla. Sí. Y aquí está el policlínico, ¿ves? Y junto con el policlínico ahí, atrás del policlínico está el patio de la escuela primaria en Dora Fe. Ajá. Que en esta escuela generalmente están la gente de esta zona, Vieja Linda, Perla, ¿sabes? Sí. De la calzada de Perla hacia arriba. Y bueno, el policlínico de Los Pinos es el único. El único que hay. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría que dejaran ahí abajo en los comentarios todas sus impresiones, todas esas personas, deja que pase el carro, todas esas personas que viven en ese barrio de Los Pinos. Era un barrio que yo en lo personal no había rodeado tanto y gracias a ustedes me hicieron salir de mi casa para visitar ese barrio. Muchas gracias por ver el video, como siempre, hasta el final. Yo soy Jonix, esto es Dose y nos vemos en un próximo video. Chao.